Muy buenas tardes, señores. Una vez más iniciamos nuestro webinar de esta semana y esta vez vamos a hablar sobre el tema de estabilización de suelos con emulsiones asfálticas. Bueno, esta técnica de estabilización, la verdad que en los últimos años se ha venido desarrollando en realidad no únicamente con emulsiones, sino con muchas tecnologías. Y la verdad, esta tecnología de las estabilizaciones de suelos con emulsiones no es una técnica nada nuevo, es una técnica bastante antigua, al igual que otras técnicas existentes en el mercado. Entonces, es una técnica en realidad que probablemente en los últimos 10 años en el Perú se ha retomado su uso y se ha utilizado en algunos proyectos de carretera, principalmente en proyectos de conservación vial por niveles de servicio, ¿no? Entonces, si hablamos de esta técnica de estabilización de suelos con emulsiones asfálticas, prácticamente el estabilizar los suelos con emulsiones asfálticas viene pues de la búsqueda de incrementar la resistencia al esfuerzo cortante de estos materiales y con el objetivo de reducir la susceptibilidad al daño por humedad inducida que tienen estos suelos, ¿verdad? Entonces, al estabilizar con las emulsiones asfálticas, lo que acabamos generando pues es una mayor resistencia a la humedad y con esto obviamente también vamos generando una mayor resistencia al esfuerzo cortante de estos materiales. Ahora, cuando hablamos de estabilización de suelos, si bien es cierto, hablamos de cualquier tipo de suelos, podrían ser suelos finos, suelos granulares, ¿verdad? Siempre es importante destacar que cuando utilizamos este tipo de materiales para estabilizar, los suelos tienen que tener un IP menor a 7, ¿no? Entonces, inclusive, lo más recomendable es trabajar con suelos cuyo IP sea 0. ¿Por qué? Porque suelos que no tienen plasticidad acaban siendo los mejores candidatos para esta técnica de estabilización, ¿no? Conforme lo hemos dicho, existen muchas técnicas de estabilización, entonces dependiendo del material que se tenga por estabilizar, podemos escoger la técnica correcta para poder realizar ese trabajo. Entonces, para el caso de las estabilizaciones con emulsiones asfálticas, es importante que los materiales tengan muy baja plasticidad o de preferencia, pues, sean suelos no plásticos. ¿Okay? Entonces, eso es uno de los primeros requisitos. Ahora, es importante que también pues estos tipos de suelos, como les decía, si bien es cierto, pueden ser granulares, pueden ser incluso suelos finos. El objetivo es que estos suelos pues no tengan una cantidad de pasantes en la malla 200 muy elevados. ¿Por qué? Porque el hecho de tener pasantes en la malla 200 muy elevados, por decir mayores al 10%, mayores al 15%, nos genera pues una superficie específica aparente bastante grande y eso acaba generando pues altos consumos de emulsión en el proceso de estabilización, lo que puede hacer que la técnica resulte pues muy costosa. Entonces es importante tener esas características también para poder seleccionar los materiales para esta técnica de estabilización. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo principal en realidad de estabilizar los suelos con emulsiones asfálticas? La verdad es que uno de los objetivos principales es justamente la de dar esta mayor resistencia a la acción del agua, pero a su vez también es la de generar una estructura de pavimento bastante flexible, ¿verdad? Y de esta forma tener pues un material de base, por ejemplo, que nos puede servir para una estructura de pavimento que al ser flexible pues no nos genere problemas de fisuramiento en las capas superficiales del pavimento. Muy bien. Entonces, señores, vamos a continuar cómo nosotros podemos estabilizar este tipo de materiales. La verdad es que en las otras técnicas de estabilización de suelos que les comentaba, a veces existe pues una serie de condicionantes, una serie de requisitos, así como por ejemplo estamos hablando en esta metodología de estabilización, una de las condicionantes es que los suelos tengan una plasticidad menor al 7%, que no tenga un exceso de material pasante en la malla 200, por ejemplo, que el pasante en la malla 200 no sea pues mayor al 10%. Se puede estabilizar, sí, pero ya se vuelven un poco más caros la metodología. Entonces, existen también condicionantes con respecto a las características de la planta que nosotros podemos utilizar para estabilizar, con respecto a las condiciones climáticas, ¿verdad? Los factores ambientales. Y esta técnica de estabilización de suelos con emulsiones asfálticas
una de las grandes ventajas que tiene es justamente esa gran versatilidad que se tiene con respecto, por ejemplo, a los equipos que necesitamos para estabilizar el suelo. Podemos utilizar equipos netamente convencionales, ¿verdad? Podemos estabilizar utilizando una planta de suelos, podemos estabilizar utilizando una recicladora o estabilizadora para hacer el trabajo de estabilización in situ, ¿verdad? O incluso podemos estabilizar con métodos convencionales. Lo ideal siempre es trabajar ya sea con una recicladora cuando nosotros la hacemos in situ o con una planta de suelos cuando nosotros estabilizamos pues este tipo de materiales en planta. ¿Ok? Otra cosa importante también a destacar de esta técnica es que en términos de condiciones ambientales, pues lo único que se requiere es que las temperaturas en la zona de proyecto, en la zona donde venimos desarrollando el trabajo, no sean pues próximos a los 0 grados. Entonces, si estamos con temperaturas, por ejemplo, superiores a los 5 grados, entonces ya podemos desarrollar muy bien esta tecnología sin ningún problema. ¿Eso por qué? Porque cuando allá hablamos de temperaturas, pues en torno a 0 grados, recuerden que esta técnica tiene dentro de sus componentes el agua. Entonces, pues el agua a temperaturas de 0 grados o por debajo de 0 grados entra en una fase de congelamiento. Entonces, no es lo adecuado para poder desarrollar esta técnica, trabajar con temperaturas bajo cero. Es por eso que se recomienda trabajar siempre a temperaturas superiores a los 5 grados centígrados. Muy bien. Ahora, ¿por qué surge esta metodología de estabilización de suelos con emulsiones asfálticas? La verdad es que la estabilización de suelos con emulsiones asfálticas está también pues dentro de lo que es la denominación de bases de materiales estabilizados con bitumen, ¿verdad? También conocidos como los BSM. Y dentro de estos materiales estabilizados con bitumen podemos encontrar pues a los materiales estabilizados con bitumen a través de la tecnología de espumado o a estos materiales estabilizados con bitumen a través de la tecnología de estabilización con emulsiones. Entonces nos encontramos en esta segunda parte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que se opta por esta técnica? Hablábamos al inicio que esta técnica es muy utilizada. ¿Por qué? Porque nos da flexibilidad, ¿verdad? Eso es una de las características que nosotros buscamos, flexibilidad, resistencia a la humedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de una base estabilizada o de un material estabilizado con betún, en este caso con emulsión asfáltica, lo que nosotros hacemos al incrementar el contenido de asfalto, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo es incrementar la resistencia a la humedad y a su vez darle mayor flexibilidad, ¿correcto? Por otro lado, si nosotros verificamos este gráfico, lo que nosotros también podemos observar pues es que por otro lado tenemos las estabilizaciones, por ejemplo, donde nosotros utilizamos el cemento, ¿no? Y en este caso de las estabilizaciones con bitumen, nosotros acabamos también utilizando el cemento para generar la reacción inicial, principalmente en el caso de la emulsión, y para poder generar esa cohesión inicial en la mezcla. Entonces, lo que observamos con el cemento es que a medida de que nosotros incrementamos el cemento, ¿verdad? En tazas, nosotros lo que vamos a incrementar también es la resistencia, ¿no? Pero a su vez, ese incremento de resistencia nos va a generar una reducción en la flexibilidad, ¿correcto? Entonces, si nosotros estamos buscando un material que sea flexible, ¿verdad? Un material que sea resistente a la humedad, entonces lo que vamos a tener la tendencia pues es trabajar con estos contenidos de bitumen de repente pues entre intermedio, ¿no? En este rango, ¿para qué? Para poder tener pues una buena resistencia a la humedad y a su vez tener una buena flexibilidad. ¿Por qué? Porque si ya trabajamos en los rangos altos, podríamos tener mayor flexibilidad, sí, pero en los rangos altos ya encontramos pues a los concretos asfálticos, ¿verdad? Entonces la idea es que esto estemos trabajando dentro de este rango, entonces estaríamos trabajando con bitúmenes probablemente en el rango intermedio para poder tener esa mayor flexibilidad y esa mayor resistencia a la humedad inducida. Por otro lado, al buscar un material flexible, entonces pues eso nos indica que nosotros tenemos que trabajar con contenidos de cemento bastante bajos, es decir, el filler activo que nosotros vamos a utilizar en esta metodología de estabilización, y en este caso estamos hablando del cemento, podría ser la cal también, ¿verdad? Tenemos que utilizarlos en porcentajes bajos. Normalmente los diseñadores
recomiendan que este porcentaje no supere el 1%. Entonces, que tengamos porcentajes por debajo del 1% para poder trabajar pues con estos contenidos de cemento bajo. Entonces, de esa forma, encontrarnos en este rango, ¿no? Entonces, inclusive estaríamos trabajando de repente de manera ideal en este rango donde tengamos porcentajes de bitumen intermedios o contenidos de bitumen en el rango intermedio y porcentajes de cemento en el rango bajo, y de esa forma nosotros nos podamos encontrar en esta cuadrícula, ¿verdad? Entonces, y de esa forma podemos tener un material estabilizado con betún que tenga muy buena resistencia a la humedad y que a su vez tenga muy buena flexibilidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo aplicamos esta técnica, señores? Esta técnica de estabilización de suelos con betún también podríamos estabilizar materiales de base, ¿verdad? Al hablar suelos, estamos hablando de manera general. Podríamos estabilizar materiales de subbase, podríamos estabilizar materiales de base, ¿verdad? Que cumplan un requerimiento de granulometría y todos los requisitos de las características de material de base. En fin, nosotros podemos estabilizar esos materiales, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente es como les decía, nosotros tenemos dos técnicas para estabilizar. La primera técnica, que es la tecnología in situ, ¿verdad? Perdón, la tecnología en planta, donde nosotros agarramos el material, en este caso el suelo, que puede ser una base, una subbase o un suelo de repente o afirmado, el cual podemos estabilizar con la emulsión en una planta de suelo. O podemos estabilizarlo, por ejemplo, in situ con el uso de una recicladora, ¿no? En este caso, tenemos el material de repente in situ y de repente inclusive podemos estabilizar el material existente en la carretera, ¿no? En el proyecto, podemos adicionar un poco de material de préstamo y luego de ello acabar estabilizando la mezcla de ese material de préstamo con el material existente. ¿Es posible? Claro que sí, ¿no? Entonces, ahí lo que buscamos, ¿qué es? Básicamente lo que buscamos es dispersar la emulsión asfáltica dentro de todas estas partículas de agregado y de esa forma, pues, generar un recubrimiento de esos agregados con esa emulsión asfáltica y a través de esa dispersión y ese recubrimiento generar una cohesión en este material, y de esa forma, al tener esta cohesión, nosotros vamos a incrementar la resistencia a la humedad inducida y a su vez vamos a incrementar la resistencia de este material, generando de esta forma pues un nuevo material con mayores módulos, mayor resistencia a la humedad, mayor resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, eso es lo que buscamos con esta técnica de estabilización, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estabilizaciones de suelos con emulsión, entonces nosotros tenemos que tener también en mente una serie de consideraciones, ¿ok? Y dentro de ellas, una de las consideraciones que tenemos que tenerlos claro es que cuando nosotros hablamos de una metodología de estabilización con emulsión asfáltica, es que la emulsión asfáltica va a generar pues una dispersión en todo el material a ser estabilizado, es decir, tanto en la fracción gruesa como en la fracción fina, ¿verdad? Entonces, y de esa forma va a generar un recubrimiento en todas esas fracciones, generando de esa manera una cohesión entre todos estos materiales y que a su vez, pues, este recubrimiento va a generar una resistencia a la acción del agua, ¿no? Ganando esas dos propiedades que ya hemos mencionado, es decir, la mayor resistencia debido a la cohesión que logramos con esto y la mayor resistencia a la acción de agua debido al recubrimiento que obtenemos con la emulsión asfáltica a los agregados que estamos estabilizándolos. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de contenidos de asfalto que nosotros utilizamos, y cuando hablo de contenido de asfalto me estoy refiriendo específicamente ya al asfalto residual, porque recordemos que una emulsión asfáltica es una dispersión de asfalto en agua, y en una emulsión, por ejemplo, que utilizamos para estabilizar suelos, que podría ser una emulsión de rotura lenta, estaríamos hablando de una emulsión en donde el 60% de la emulsión acaba siendo asfalto y el otro 40% acaba siendo agua. Entonces, el contenido de asfalto, ya de asfalto residual que se utiliza normalmente en estas técnicas de estabilización, suele estar en un rango del 2 al 4%, normalmente. ¿Para qué? Para poder estar justamente en ese rango intermedio de betún que nos permita a nosotros tener pues esa flexibilidad y esa mayor resistencia a la humedad inducida. ¿Ok? Por otro lado, también hablábamos del filler, ¿verdad? Decíamos que, oye, el filler se tiene que utilizar en un porcentaje bajo, ¿no? ¿Para qué? Para no rigidizar la mezcla, no perder esa flexibilidad. Entonces, en respecto al filler, que podría ser, como les decía, el cemento o podría ser la cal,
lo recomendable es que el porcentaje de ese filler no sea mayor al 1%. ¿Ok? Entonces, serían nuestras primeras consideraciones a tener en cuenta. Los contenidos tanto de betún como de filler activo, en este caso cemento, ¿verdad? Que son importantísimos como criterios de entrada para poder diseñar nuestro material estabilizado. Otra cosa importante a tener en cuenta, ya respecto al entorno, a las condiciones en las cuales nosotros vamos a realizar el trabajo, es que la temperatura ambiente en la zona de proyecto, pues de preferencia siempre sea superior a los 5 grados, ¿no? Muchas veces podemos decir, oye, es suficiente que esté arriba de los 0 grados, lo importante es que no se genere este congelamiento del agua que interviene en el proceso de estabilización, ¿no? Pero siempre por factores de seguridad y todo ello, lo recomendable es que esta temperatura esté pues arriba de los 5 grados centígrados. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de estabilizar suelos con emulsiones asfálticas, a veces surge siempre el cuestionamiento. ¿Y cuál es la metodología de diseño que utilizo para poder estabilizar estos suelos? ¿Qué es lo que voy a utilizar? Muchos a veces dicen, oye, voy a utilizar el Proctor y ahí voy a determinar mi contenido de humedad óptimo y luego voy a hacer un CBR y con eso voy a determinar cuánto de CBR mejoró la estabilización del suelo con el betún o con la emulsión en este caso. No nos vamos por ese lado porque el objetivo es otro, ¿no? Entonces, lo que nosotros trabajamos cuando trabajamos con estabilización de suelos con emulsiones, trabajamos en base al diseño de mezcla propuesto por el Asphalt Institute en el MS-14, en el manual MS-14. Entonces, el criterio que nosotros utilizamos para los diseños de suelo estabilizado con emulsión es el mismo criterio que se utiliza pues para las mezclas asfálticas en frío. Es decir, el criterio del método Marshall modificado Illinois. Entonces, es la metodología que nosotros vamos a utilizar para poder diseñar los suelos estabilizados o los materiales estabilizados con emulsión asfáltica. ¿Ok? Entonces, ese es lo primero que hay que tener en cuenta, la metodología de diseño que nosotros vamos a utilizar y en este caso utilizamos la del Marshall modificado Illinois. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer un diseño de mezcla de un material estabilizado, un suelo estabilizado, de repente, como les dije, podría ser una subbase, podría ser una base, en fin, podría ser cualquiera de estas condiciones o incluso muchos engloban dentro de estos materiales estabilizados o suelos estabilizados, inclusive muy próximo a ellos también están los reciclados, ¿verdad? Donde interviene inclusive el RAF y que se puede mezclar con el material de base y de esa forma se utiliza pues los materiales estabilizados como los Full Depth Reclamation estabilizados con emulsión, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en este caso nos vamos a referir básicamente a la estabilización de los materiales granulares, de los suelos, ¿ok? Entonces, lo primero que necesitamos estudiar es ese material que nosotros vamos a estabilizar. Entonces, verificaremos sus características, ¿verdad? Verificaremos su granulometría, verificaremos sus pesos específicos, en fin, verificaremos todos sus porcentajes, verificaremos algo que lo hemos comentado al inicio, la plasticidad de estos materiales, verificaremos si son o no son plásticos, ¿verdad? En este caso estamos verificando que este material es no plástico y veremos sus pesos unitarios, sus pesos específicos y en base a ello, una vez que tengamos las características del agregado, ya nosotros empezaremos nuestro diseño propiamente hecho. Entonces, verificar estas propiedades conforme lo vemos en la imagen, ¿no? Granulometría, pesos específicos, pesos unitarios, los límites de Atterberg, ¿verdad? Y luego de ello, nosotros verificaremos pues las características de la emulsión asfáltica. ¿Ok? Tengo las características del material de estabilizar y ahora necesito saber las características de la emulsión asfáltica, es decir, que la emulsión asfáltica que nosotros estemos utilizando cumpla pues con todos los requisitos establecidos, por ejemplo, para una emulsión de rotura lenta, en este caso, que es la que utilizamos para este trabajo de estabilización. ¿Ok? Entonces, verificaremos, por ejemplo, la destilación, ¿para qué? Para verificar, pues, cuánto es el residuo asfáltico que tiene esa emulsión, ¿verdad? Podemos verificar la viscosidad Seibol-Furol para saber la viscosidad de esa emulsión. Podemos verificar la prueba del tamiz para saber cuánto de retenido tenemos en el tamiz, en fin. Y al residuo asfáltico de esa emulsión podemos verificar los ensayos como por ejemplo la ductilidad, la penetración, el punto de ablandamiento. Entonces, que son propiedades que nosotros podemos verificar a residuo asfáltico de la emulsión. ¿Ok?
Entonces, podemos tener, por ejemplo, esta hoja de resultados, este certificado de calidad, ¿verdad? De haber verificado las características de la emulsión y que ésta cumpla pues con todos los requisitos establecidos en la norma. Entonces, podemos verificar cada una de las propiedades, tanto como emulsión como las propiedades en el residuo asfáltico, y de esa forma verificar que todo se está cumpliendo conforme a lo previsto en norma. Ok, una vez que nosotros tenemos caracterizados los materiales, es decir, tenemos caracterizado el agregado o material a estabilizar y tenemos caracterizado la emulsión asfáltica, entonces nosotros pasaremos a realizar ensayos de recubrimiento para ver qué tan buena compatibilidad tiene ese agregado con la emulsión asfáltica. Entonces, aquí lo que vamos a verificar, por ejemplo, es pues cómo vamos generando el recubrimiento de esos agregados y cómo se va generando la trabajabilidad entre el agregado y la emulsión. Entonces, esto es muy importante, verificar el recubrimiento, porque es un parámetro de diseño, pues que nosotros tenemos que tener un buen recubrimiento de los agregados con la emulsión. Entonces, nosotros podemos hacer variaciones, por ejemplo, en el contenido de agua, podemos ir subiendo de un punto en un punto el contenido de agua para verificar, pues, en qué contenido de agua es que nosotros acabamos logrando el mejor recubrimiento posible, eso sin tener exceso de agua y tampoco sin tener defecto de agua, sino una mezcla con una buena consistencia adecuada para este tipo de trabajos. Muy bien, entonces, si nosotros ya vemos que tenemos buen recubrimiento, tenemos tenemos una trabajabilidad, tenemos, como se podría decir, una compatibilidad entre esos agregados y esa emulsión, ya lo que nosotros podemos pasar es a la siguiente fase. Y la siguiente fase va a ser pues la de determinar y cuál es el porcentaje óptimo de compactación. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que, oye, no la quiero muy húmeda, porque ya me puedo ir hacia lo de la saturación, pero tampoco no la quiero muy seca, porque si no, estoy con un contenido de humedad menor al contenido óptimo de humedad de compactación, entonces, por tanto, no sería lo óptimo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que pasar a determinar justamente es cuál es ese porcentaje óptimo de humedad de compactación. ¿Ok? Entonces, el determinar porcentaje óptimo de humedad de compactación es similar a cuando hacíamos un Proctor, ¿no? Hacíamos con diferentes contenidos de agua y verificábamos la máxima densidad y ahí podíamos sacar cuál era el contenido de humedad óptimo, ¿verdad? En este caso, lo vamos a hacer con la metodología Marshall y lo que vamos a hacer es pues compactar los cuerpos de prueba con diferentes contenidos de agua, ¿verdad? Y estos cuerpos de prueba después los vamos a ensayar en el ensayo de estabilidad y verificaremos pues cuál es el contenido de humedad óptimo con el cual nosotros logramos las mayores estabilidades. Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a determinar el contenido de humedad óptimo de compactación. Una vez que nosotros tengamos el contenido de humedad óptimo de compactación, nosotros pasaremos a la determinación del porcentaje óptimo de emulsión asfáltica. Es decir, cuánto de emulsión asfáltica tengo que colocarle en ese material para nosotros lograr pues una estabilidad adecuada, lograr los parámetros que nosotros deseamos, las resistencias que deseamos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, como ya tenemos el contenido óptimo de humedad de compactación, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a preparar cuerpos de prueba con diferentes contenidos de asfalto, ¿ok? Pero en estos contenidos de asfalto lo que vamos a hacer es, pues, al final todos ellos llevarlos a un mismo contenido de humedad óptimo de compactación. ¿Para qué? Para poder compactar todos los cuerpos de prueba, ¿ok? Aún estos teniendo diferentes contenidos de asfalto, con el contenido de humedad óptimo de compactación, ¿ok? Entonces, de esta forma, nosotros podemos trabajar, por ejemplo, no sé, pues con 4 porcentajes de asfalto residual y compactar pues estos 4 porcentajes de asfalto residual con el contenido de humedad óptimo de compactación y así obtener nuestros cuerpos de prueba, ¿no? O podríamos trabajar también con 5 puntos, ¿verdad? Como lo trabajamos en las mezclas en caliente. Entonces, eso mucho va a depender de qué, del expertise del diseñador. Entonces, por ejemplo, pongamos que el diseñador tiene bastante expertise, entonces pues trabajamos con 4 puntos, entonces en cada uno de los puntos lo que vamos a desarrollar o vamos a realizar son 4 cuerpos de prueba. Entonces, a veces los que han trabajado mucho Marshall, por ejemplo, para lo que es el diseño de mezclas en caliente, está acostumbrado pues a trabajar con 3 cuerpos de prueba Marshall y obviamente con 5 puntos. Entonces, aquí en cada punto yo ya tengo que trabajar con 4 cuerpos de prueba. ¿Por qué? Porque lo que voy a buscar es que voy a tener 2 cuerpos de prueba o voy a tener que ensayar 2 cuerpos de prueba en condición seca, ¿ok? Y voy a tener que ensayar los otros 2 cuerpos de prueba en condición saturada.
Entonces, para cada porcentaje de asfalto residual, acabamos teniendo 4 cuerpos de prueba, ¿correcto? Entonces, 2 para ser ensayados en condición seca, 2 para ser ensayados en condición saturada. Muy bien, una vez que ya tenemos los cuerpos de prueba hechos con los diferentes contenidos de asfalto, ¿verdad? Lo que nosotros pasaremos pues será a determinar el peso específico bulk, ¿ok? Para eso determinamos el peso en el aire, el peso sumergido, el peso con superficie seca saturada y a partir de ahí determinamos pues estos pesos específicos. Una vez que nosotros tenemos ello, pasaremos al proceso de rotura de las briquetas, es decir, pasaremos a determinar la estabilidad de estas briquetas primero en los cuerpos de prueba sin saturación, ¿verdad? Así como están. Y el otro grupo de cuerpos de prueba tendremos que saturarlos, ¿no? Conforme nos dice la norma. Y una vez que estos ya sean saturados y salgan del proceso de saturación, también los romperemos y determinaremos sus estabilidades. Entonces vamos a tener una estabilidad seca, vamos a tener una estabilidad saturada y vamos a poder determinar, por ejemplo, cuánto de pérdida de estabilidad tenemos en cada porcentaje de asfalto. Y de esa forma podemos saber, pues, si realmente lo que nosotros estamos diseñando cumple con los requisitos de materiales estabilizados con betún. Lo que buscamos siempre es que esa pérdida de estabilidad entre la estabilidad seca y la estabilidad saturada no sea más del 50%. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos ello, prácticamente nosotros vamos a determinar pues nuestro contenido óptimo de asfalto. Y ese contenido óptimo de asfalto nos va a dar a nosotros pues cuánto es el porcentaje de asfalto, perdón, nos va a dar a nosotros cuánto es el porcentaje de emulsión asfáltica, ¿verdad? Porque ya les dije, el asfalto residual normalmente suele ser alrededor del 60% de la emulsión asfáltica, por lo tanto el otro 40% es agua. Entonces, nosotros con ese asfalto residual podemos determinar cuánto es el porcentaje de emulsión asfáltica, ¿verdad? Y podemos generar o determinar una faja de trabajo o un rango de trabajo, ¿no? Entonces, esa faja normalmente hacemos aún más menos 0.2% de asfalto residual. Entonces, pues si yo tengo un porcentaje de asfalto residual de 2%, entonces puedo subir a 0.2 y menos 0.2, entonces tengo desde 1.8 hasta 2.2 y eso a su vez convertirlo a emulsiones, ¿verdad? Y aquí tenemos los porcentajes de emulsión desde 3 hasta 3.6%. Y en cada uno de los contenidos de asfalto residual tendremos pues sus propiedades como son la densidad seca bulk, la estabilidad modificada seca, la estabilidad modificada húmeda, la pérdida de estabilidad o el cambio de estabilidad, los vacíos totales en esa mezcla, la humedad que se absorbe por ese proceso de saturación y el tema de revestimiento si realmente este está recubriendo pues más del 90%, que eso es lo que nos pide también la norma. Entonces, finalmente esto sería pues un resumen de lo que es un diseño de mezcla utilizando el Marshall modificado Illinois para estabilizar materiales granulares o suelos. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos el diseño, no me estoy enfocando en el diseño de ese dado, así una pincelada bastante rápida del diseño. Es importante que nosotros tengamos un diseño bien hecho. ¿Para qué? Para que nosotros luego ese diseño podamos replicarlo en obra. Es decir, podamos implementarlo en obra y podamos verificar pues que las resistencias que estamos logrando en obra son similares a las que nosotros hemos logrado a nivel de laboratorio y de esa forma pues atender las necesidades del proyecto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya empezamos a ejecutar la obra, obviamente tendremos que definir pues y cuál es el equipo con el que voy a trabajar. Primeramente, oye, ¿voy a estabilizar in situ o voy a estabilizar en planta? Entonces, depende, ¿verdad? La metodología que yo voy a utilizar para escoger pues mis equipos, pero esa metodología que voy a utilizar depende de qué, depende de las características del proyecto. Hay situaciones en el proyecto, por ejemplo, pues que a nosotros nos toca transportar material de base y nos dicen, hoy vas a transportar el material de base de tal cantera y ese material tiene que ser estabilizado. Entonces, en esos casos probablemente lo mejor es ubicarse en la planta o en la chancadora del material de base y ahí mismo estabilizar ese material y llevar el material estabilizado a la carretera, ¿verdad? Y colocarlo. Pero hay situaciones por donde nos van a decir, oye, tienes que estabilizar el material existente en la superficie de rodadura, entonces en esos casos de repente pues la mejor técnica o la más adecuada va a ser pues estabilizar in situ. ¿Ok? Entonces, cada técnica
tiene una razón de ser. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de equipos, por ejemplo, para estabilizar in situ, podemos tener este tipo de recicladoras o estabilizadoras, ¿verdad? La verdad es que hay en varias marcas. Acá solamente les estoy mostrando una imagen de una marca con la fuente correspondiente, ¿verdad? Pero hay varias marcas en el mercado de equipos para poder realizar estos trabajos de estabilización de suelos. ¿Okay? Entonces, con este tipo de equipos nosotros podemos, pues, estabilizar los suelos no solamente con emulsión asfáltica, en realidad se puede utilizar con otros tipos de materiales, otros tipos de técnicas. Como les digo, estos equipos son estabilizadores, ¿no? De suelos o de materiales. Entonces, nosotros podemos utilizar esta misma estabilizadora también para poder inyectar la emulsión asfáltica y de esa forma estabilizar el material existente. ¿Ok? Ahora, la otra técnica de estabilizar, como les decía, es la técnica de la estabilización en planta. Entonces, para la técnica de estabilización en planta, lo que necesitamos, pues, es una plantita de suelos, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar una planta pequeñita de suelos, como la que vemos en la imagen, o podríamos utilizar una planta de suelos un poco más grande, como la que he observado casi al inicio de la presentación. O inclusive podríamos utilizar una plantita de suelos muy pequeñita, como esta que observamos en la imagen, donde podemos ir abasteciendo el suelo e ir inyectando la emulsión asfáltica, y a través de este pug mill lograr, pues, esa mezcla de ese material granular con agua y con emulsión asfáltica, y de esa forma obtener, pues, nuestro material estabilizado, ¿verdad? Listo para poder ser transportado a la carretera. Entonces, como verán, pues existe diferentes tipos y tamaños de plantas de suelos, las cuales podemos utilizar para estabilizar con esta técnica. Muy bien. Otro tipo de planta de suelos es este. Este es un modelo bastante versátil también, de bastante capacidad de producción. Uno con este tipo de plantas de suelos puede producir, pues, entre 160 a 200 toneladas hora. Entonces, la capacidad de producción es bastante rápida, y de esa forma podemos obtener, pues, por ejemplo, grandes volúmenes de material estabilizado para poder atender las necesidades de un proyecto de carretera, ¿no? Esta es otra imagen también de una planta de suelos, ¿no? En un proyecto específico, donde vemos, pues, cómo la planta de suelos va estabilizando el material que después va a ser colocado en la carretera, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos las técnicas que podrían ser in situ, que podrían ser en planta. Entonces, in situ probablemente siempre nos convenga cuando nosotros estamos estabilizando un material que ya está sobre la plataforma de la carretera, y que, bueno, lo vamos a estabilizar y lo vamos a utilizar. Y en planta definitivamente nos conviene cuando los materiales están en cantera y que tenemos que estabilizarlos para que no nos cueste, pues, más en el tema del transporte. Entonces, importantísimo eso también. Muy bien. Ahora vamos a hablar entonces sobre las experiencias de la estabilización de suelos con emulsión asfáltica. Entonces, por ejemplo, esta es una primera experiencia, por ejemplo, en estabilizar materiales granulares en la cantera, como les comentaba. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un proyecto en el cual necesitamos estabilizar el material? No sé, de repente puede ser un afirmado o un material de base, ¿verdad? Entonces, ese material que nosotros vamos a estabilizar, nosotros primeramente haremos el diseño correspondiente, ¿verdad? Haremos el diseño correspondiente y determinaremos cuánto es el contenido de agua, cuánto es el contenido de emulsión, cuánto es el contenido de cemento que nosotros necesitamos para poder hacer ese trabajo de estabilización. Una vez que nosotros tengamos ese diseño, nosotros calibraremos la planta para poder generar esa dosificación de acuerdo al diseño. Dosificaremos de acuerdo al diseño del contenido de agua, el contenido de emulsión, para nosotros poder producir, pues, el material estabilizado en nuestra planta de suelos. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Ahora, las capacidades de producción de estas plantas son muy altas, estos procesos son muy rápidos, entonces se puede obtener grandes volúmenes de producción en estas plantas de suelos. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos el suelo estabilizado, nosotros podemos ir utilizando. En muchos de los casos, normalmente, pues, se produce un día y al día siguiente se está utilizando, pero entre día y día, por ejemplo, lo que se hace siempre es, pues, cubrir con lonas. ¿Para qué? Para que el material estabilizado no pierda humedad. Entonces, eso también es muy importante. ¿Ok? Ahora,
Con respecto a la colocación de estos materiales estabilizados, si nosotros estamos estabilizando en planta, entonces pues nosotros podemos transportarlo de la planta a obra en los volquetes, ¿verdad? Entonces los transportamos ya directos con cero desperdicios y lo que nosotros podemos es colocarlo en pista con el uso o con el auxilio de una pavimentadora o esparcidora de asfalto, ¿verdad? Entonces podemos utilizar una pavimentadora o esparcidora de asfalto para que para poder esparcir este material de base, ¿ok? En la cota adecuada, en la cota perfecta, de manera que nosotros no tengamos que estar haciendo pues correcciones, ¿no? Entonces, simplemente una vez que hacemos el esparcido de ese material estabilizado, ya luego venimos con los rodillos y empezamos a compactarlo hasta lograr la densificación deseada y de esa forma ir liberando el tramo estabilizado. ¿Ok? Pues aquí vemos la compactación. Una de las cosas también que siempre es bueno mencionarlo y es bueno siempre recomendarlo es que el tema de la compactación es extremadamente importante en estas técnicas de estabilización, porque si nosotros logramos tener una muy buena compactación, nosotros vamos a lograr generar una resistencia de este material estabilizado mucho mayor que si nosotros no logramos pues una compactación muy eficiente, una compactación muy adecuada. ¿Ok? Entonces ahí vemos la compactación del material estabilizado y posterior a la compactación del material estabilizado existirá una serie de protocolos, una serie de ensayos de control de calidad que nosotros tengamos que hacer, tanto durante la ejecución del estabilizado como después de la ejecución del estabilizado. Durante la ejecución probablemente nos pidan pues las granulometrías, nos pidan el contenido de asfalto, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que ir verificando en el día a día. Ya cuando nosotros hemos ejecutado el trabajo, nosotros pues podremos determinar, por ejemplo, cuál es el contenido de asfalto, ¿ok? Podemos saber cuál es el contenido de asfalto, podemos determinar cuáles son las densidades de ese material que hemos estabilizado y que hemos compactado. Podemos saber pues si las características de la mezcla de agregados que nosotros estamos colocando en el frente de trabajo coinciden con las características del material que nosotros hemos hecho el diseño y todo eso, entonces es importante ir validando eso, ¿ok? Muy bien, entonces, una de las cosas importantísimas en este proceso de control de calidad durante la ejecución en obra, también pues es el control de calidad de las propiedades volumétricas. Entonces nosotros vamos a tener que compactar los cuerpos de prueba que están siendo producidos en obra con el material producido en obra, ¿verdad? Y estos cuerpos de prueba nosotros verificaremos pues sus propiedades volumétricas, ¿verdad? Para poder nosotros determinar que efectivamente todo está en base a lo que hemos previsto en la fase de diseño y asimismo estos materiales posteriormente nosotros pasaremos a romperlos. ¿Para qué? Para verificar pues la resistencia tanto en condición seca como en condición saturada que a mí me permita garantizar que efectivamente el material está cumpliendo los requisitos de diseño. ¿Ok? Muy bien, entonces, posterior a ello, como les decía, podemos hacer extracciones de ese material, verificar el contenido de asfalto a través de lavados asfálticos, podemos verificar las características de la vía, por ejemplo, medir el IRI, que es algo muy normal, ¿verdad? Y de esa forma tener el material o el suelo estabilizado con emulsión asfáltica listo para abrir al tráfico. En esta parte, déjenme detenerme un poco, porque cuando hablamos de suelos estabilizados, a veces decimos, oye, con esto mejoré la resistencia al suelo, mejoré la impermeabilidad del suelo, mejoré la resistencia a la acción del agua, y todo maravilloso. Pero si nosotros dejamos un material estabilizado, sea cualquiera el material estabilizado, y no lo cubrimos con una superficie impermeable, ¿no? Que no lo, que no esté en la capacidad, pues, de defenderlo de la acción del agua, entonces nosotros vamos a tener problemas. Entonces es fundamental e importante que después de realizar un trabajo de estabilización, ¿verdad? Se cubra esta superficie de rodadura, ya sea pues con un concreto asfáltico, ya sea con un mortero asfáltico, un tratamiento superficial, lo que fuera. ¿Ok? Pero es importante cubrirlo porque solo de esa forma nosotros vamos a proteger nuestro recurso en el tiempo. Muy bien. Cuando hablamos de estabilizaciones de suelos con planta,
también podemos encontrar este tipo de estabilizaciones de materiales finos, ¿verdad? Pues les decía al inicio que podíamos estabilizar materiales granulares, ya sean de subbase, ya sean de base, ¿verdad? O incluso afirmados, pero también podemos estabilizar suelos finos. Por ejemplo, en la Amazonía, en las regiones amazónicas, siempre se tienen pues materiales muy finos, ¿no? Y muchos de esos finos son a veces suelos con contenidos de arcilla, otros son suelos con contenidos de limo, bastante limo, entonces generan unos suelos arenosos, entonces pues acaba siendo necesario nosotros para poder estabilizar este tipo de materiales, formular pues una emulsión adecuada para que nosotros podamos tener un recubrimiento adecuado y unas características adecuadas en un material con características como las que estamos hablando, es decir, un material bastante fino. ¿Ok? Entonces, ese material estabilizado podemos estabilizarlo también en la planta, como vemos en esta imagen. Ese material estabilizado podemos transportarlo a la obra, a la carretera, ¿verdad? Y luego en la carretera, por métodos estrictamente convencionales, es decir, utilizando los volquetes y luego la motoniveladora, podemos estar conformando la capa de base estabilizada para luego darle pues el acabado final, ¿no? Entonces aquí vemos igual la motoniveladora haciendo un batido, un perfilado, ¿no? Previo a la compactación para que nosotros podamos obtener pues este material estabilizado con muy buena resistencia. Ok, posterior a la ejecución, como les decía, es importante el control de densidades. En los suelos estabilizados es fundamental el tema de las densidades de compactación. Tenemos que tener una muy buena densificación al suelo para que esto pueda trabajar de manera satisfactoria. También eso es importante. Ok, el control de la deflectometría. Claro, es importante verificar cuál es la deflectometría que está quedando a este nivel de material estabilizado, ¿no? Y bueno, durante el proceso constructivo nosotros tenemos que tener pues ahí cuidado con los vehículos que transportan el material estabilizado, de no generar, por ejemplo, problemas de segregación, no hacer el carguio en un solo punto, generar unas pilas muy elevadas que me puedan generar problemas de segregación. Entonces, importantísimo ello también para tener en consideración durante el proceso constructivo, de manera que nosotros tengamos pues un material homogéneo, un material que no tenga ningún tipo de problema de separación o sedimentación, o en este caso, de segregación, podríamos decirlo, ¿no? Ese material, como les decía, si bien es cierto, podemos colocarlo con pavimentadoras, ¿verdad? Que era lo que veíamos en el proyecto anterior, también podríamos utilizar simplemente motoniveladoras. Entonces, colocar con los volquetes el material estabilizado en la superficie a ser tratada, luego con la motoniveladora hacer la distribución de este material homogéneo, ¿verdad? Esparcirlo perfectamente y luego de ello hacer una compactación homogénea en todo el tramo. Muy bien. Hemos hablado entonces de la metodología de estabilización en planta y ahora nos toca hablar también de la metodología de estabilización in situ, ¿verdad? In situ, la verdad es que es una metodología pues bastante interesante. ¿Por qué? Porque acaba siendo bastante económica, porque al hacerlo in situ, lo que estamos haciendo es prácticamente utilizar el material existente en la zona de proyecto. ¿Ok? Ahora, puede ser que nosotros utilicemos ese material existente más un material de aporte, o puede ser que nosotros utilicemos un 100% de material de aporte, ¿no? Entonces, en ese caso sí, pues igual nos toca transportar y bueno, tendremos que luego hacer el tema de reciclado. Ahí va a salir probablemente mucho más caro. Pero si, por ejemplo, nosotros simplemente trabajamos in situ con el material existente en la zona de proyecto, podría ser una técnica bastante económica porque lo único que estaríamos incrementando, por ejemplo, sería el filler activo. Entonces, incrementamos el filler activo, acabamos utilizando el material existente en la zona de proyecto, podemos estabilizar este material existente y de esa forma acabar pues generando un material con mayor resistencia, ¿no? A la acción del tráfico, con mayor resistencia a la acción del agua, ¿verdad? Y de esa forma generar pues un material de mayor performance. Entonces podemos realizar estas técnicas de reciclado in situ siempre con el apoyo de una recicladora donde nosotros podemos reciclar en diferentes espesores, podemos reciclar espesores de 15, de 20, de 25, de 30, ¿no? Entonces es posible.
Ahora muchos dirán, oye, ¿y es posible compactar espesores de 30? Claro que sí. Nosotros hemos estado compactando proyectos con espesores de 30 sin ningún problema. Y por ejemplo, cuando nosotros hablamos de compactación de suelos estabilizados, a veces ahí es importante dar las recomendaciones o los tips, por ejemplo, para compactación. En estos casos, por ejemplo, es fundamental cuando ustedes utilizan un rodillo pata de cabra, porque eso acaba generando una densificación mucho mejor. A veces siempre tenemos ese concepto de que los rodillos patas de cabra solamente deben utilizarse en suelos finos y que los rodillos lisos deben utilizarse en suelos granulares, ¿no? Y la verdad que no es una regla muy general. Nosotros podemos utilizar rodillos pata de cabra también en suelos granulares. No vamos a generar ninguna quiebra de la fracción de agregados, ni mucho menos. Lo que sí vamos a lograr es una muy buena densificación, ¿no? Una densificación mucho mayor a la que podríamos lograr con un rodillo liso, y de esa forma, pues, al tener una buena densificación de ese material estabilizado, nosotros logramos pues, buenas características de resistencia y buen desempeño de ese material estabilizado. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos algunas vistas de los materiales estabilizados con betún, ¿verdad? Muchos de estos proyectos, a veces de suelos estabilizados, suelos naturales, suelos que existen in situ, se hacen en vías, por ejemplo, de bajo volumen de tránsito. ¿Para qué? Para generar una mayor resistencia a la acción del agua. Y una vez después de estabilizados con emulsión, lo que se hace es pues colocar una capa de imprimación para después de ello recibir ya sea un tratamiento superficial, una carpeta asfáltica. Normalmente cuando se habla de vías de bajo volumen de tránsito, estamos hablando pues de que posteriormente a esto, posterior a haber hecho la estabilización y la imprimación, probablemente lo que va a recibir es un recubrimiento, ya sea de un slurry-seal, un micropavimento, de repente un tratamiento superficial simple o doble. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estas técnicas de reciclado, o perdón, de estabilizado, también está muy ligado a las técnicas de reciclado, ¿verdad? Entonces, también podríamos pensar, por ejemplo, en estas técnicas de reciclado a profundidad, lo que lo llamamos el full depth reclamation, estabilizados con emulsión, donde podemos incluso hacer intervenir, pues, a la capa de rodadura o la carpeta asfáltica, parte de la base, y de esa forma generar materiales estabilizados también con betún, que finalmente, pues, nos generan una alternativa muy sostenible, muy amigable con el medio ambiente, por ejemplo, que nos sirven pues para poder rehabilitar carreteras que probablemente podrían encontrarse en pésimo estado, ¿verdad? Con un deterioro muy, muy severo, y a través de las técnicas de reciclado estabilizado, nosotros podríamos recuperar esas carreteras. Entonces, de esa forma, lograr materiales estabilizados bastante eficientes, con una buena homogeneidad, como vemos en la figura, y lograr de esa manera, pues, por ejemplo, bases recicladas estabilizadas con muy buenas características de resistencia tanto a la acción del agua como resistencia al esfuerzo cortante. ¿Ok? Posterior a la estabilización, siempre es recomendable hacer un riego de imprimación o riego de impregnación. A veces, muchas veces se dice, oye, pero si estoy estabilizando con una emulsión asfáltica, por ejemplo, y lo que me queda, pues, como superficie de ese material estabilizado es una superficie muy fina, una textura muy fina, donde si hacemos un trabajo de imprimación no va a haber penetración. Entonces, lo que buscamos no es que haya penetración, no buscamos que haya una penetración, pues, de 5 milímetros o de 7 milímetros, ¿no? Aquí lo que buscamos en realidad es una impregnación, ¿no? Es decir, que el material bituminoso se impregne en la superficie de manera que no lo podamos arrancar, ¿ok? Y esta impregnación nos genere pues un puente de adherencia de este material de base estabilizado con la siguiente capa, que como les dije, pues podría ser una carpeta asfáltica, o podría ser un tratamiento superficial simple, doble, o de repente un slurry-seal, o de repente un micropavimento, no lo sé. Sea cual sea la solución, lo importante es generar una adhesión muy eficiente entre esta capa de material estabilizado y la siguiente capa. Esa adhesión es fundamental, señores, porque si no tenemos una muy buenísima adhesión, el pavimento podría fallar desde diferentes puntos de vista. Podríamos tener problemas de desplacamientos, podríamos tener problemas de slippage o otro tipo de problemas inherentes a esta causa. Entonces, es fundamental realizar un riego de impregnación muy eficiente para que esto funcione de manera adecuada.